Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio del consultorio de Blanca. Recordad que podéis enviarme vuestras consultas a elconsultoriodeblanca@gmail.com, en el que recibiré vuestras consultas y escogeré pues, las que crea que pueden ser más representativas o pueden ayudar más porque pues, son dudas comunes, ¿no? Y en este caso tenemos una de ellas, me la dejó Bri, una amiga psicóloga, que me preguntaba cómo escoger terapeuta, ¿no? ¿En qué deberíamos fijarnos para ello? Y es un tema que, como sabéis, me apasiona y es la terapia. Por cierto, aprovecho para recordarte que si te apetece ver los episodios anteriores, puedes hacerlo en YouTube en formato vídeo o en Spotify en formato podcast, donde ya llevamos 4 episodios, si no recuerdo mal. Yo, antes que nada, deciros que cuando recibí la consulta, aunque me apetecía mucho hablar del tema, no me terminó de convencer porque pensé que era una pregunta como muy evidente y ya como generación, ¿no? Teníamos como muchas herramientas ya y como mucho conocimiento para identificar cuándo pues, queremos ir al psicólogo o al terapeuta, ¿no? Pero en realidad luego me di cuenta de que no, porque mucha gente de mi entorno, muchos amigos, pues muy desconcertados me preguntaban, ¿pero tú crees que por esto tiene sentido ir al psicólogo? Entonces, como me lo dijeron como muchas personas a la vez además, dije, ostras, pues creo que sí que sería guay, ¿no? Aprovechar y acercar todo esto a la población. Yo he estructurado lo que os voy a contar en 4 cosas. Una es cuándo ir a terapia, es decir, cómo detectar cuándo es un buen momento o cuándo debería ir a un profesional. La segunda es qué esperar del proceso, esta es muy importante. La tercera es cómo elegirlo, o sea, cómo doy con ese profesional que a mí me va a poder ayudar. Y todo esto lo voy a ir uniendo con mi experiencia. ¿Cuándo acudir a terapia? Yo aquí señalaría 3 cosas fundamentales. La primera es cuando hay algo que antes no me generaba malestar y ahora sí. La segunda, diría cuando nuestras emociones están descontroladas, tanto por exceso como por defecto, es decir, tanto cuando tengo las emociones raramente y especialmente activas, removidas, intensas, y también por el contrario, ¿no? Cuando estoy especialmente apático, especialmente cansado, especialmente desanimado o apagado. Y la tercera diría que es cuando hay pensamientos que, primero, son muy intrusivos, muy insistentes, muy insidiosos, y segundo, antes no estaban y ahora sí. Y tercero, no entiendo bien de dónde me vienen, o sea, no los comprendo, no sé qué significa este pensamiento, qué se supone que tengo que hacer, cómo debería gestionarlo, ¿no? Como cuando me pierdo, ¿no? Un poco en ese pensamiento. Vinculando esto con mi experiencia, deciros que, como todo en psicología, depende. Depende porque, aunque puedes acudir a terapia con un malestar patente muy evidente y una sintomatología muy obvia, como a lo mejor pues, la ansiedad, la depresión o insomnio, dificultades de atención y demás, también puedes acudir a terapia desde otro lugar. O sea, no necesariamente, aunque con esto habrán terapeutas que no estén de acuerdo, pero bueno, yo sí que creo que, en mi opinión y desde el enfoque desde el que yo trabajo, a terapia debemos acudir siempre y cuando necesitemos no solo ayuda profesional, sino también acompañamiento emocional, que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo hago esta diferenciación. Porque, pues como os decía, ¿no? Yo en mi experiencia he acudido a terapia en momentos en los que a lo mejor estaba atravesando una ruptura que había sido traumática y necesitaba que alguien me ayudase a integrar, a entender, a comprender y a poder digerir y gestionar todo lo que me estaba pasando y que me acompañase en el proceso con pautas, con herramientas y demás. Pero también, por ejemplo, en esta ocasión retomé terapia hace casi un año va a ser, y no fue porque hubiese un malestar patente, yo no tenía ninguna sintomatología. Yo os animaría a eso, a que os quedéis con que tanto cuando tengo conciencia de malestares de mi vida que realmente nunca he llegado a poder elaborar y no me vendría mal un empujoncito, alguien que me eche un cable, tanto cuando evidentemente no tengo un malestar psicológico para el que voy a acudir pues, al psicólogo, ¿no? Al terapeuta. Igualmente aquí también deciros que lo estoy enfocando en psicología clínica y además en terapia de adultos, pero la psicología va mucho más allá y saliendo de este microcosmos también podemos hablar de terapia familiar, también se puede hablar de terapia de pareja y por ejemplo en terapia de pareja creo que es un caso muy evidente, ¿no? Que a veces hay personas que acuden a terapia de pareja en situaciones muy límite que sí o sí ya requerían pues de alguien, ¿no? Que les pudiese echar un cable, como hay otras situaciones en las que no está pasando nada grave y tampoco se ha descontrolado en exceso, simplemente a lo mejor puedes darte cuenta de que con tu pareja pues os está costando mucho pactar, negociar ciertas cosas, a veces no sabéis cómo hacer, entonces bueno, eso, ¿no? Que es muy relativo y que no a terapia tenemos que acudir solo cuando estamos fatal, en ambos casos
es muy aconsejable ir a un profesional que te pueda echar una mano. Por cierto, se me olvidó decirlo, estos pendientes son de La Mari, por si alguien me lo pregunta, que seguro que me lo preguntáis porque son geniales. Me los compré en un mercadillo en Malasaña, si no recuerdo mal, hace poco que fui a Madrid. Y nada, hago cuña publicitaria porque La Mari, me encantan tus pendientes y si quieres colaborar conmigo estoy completamente disponible. El segundo bloque, que es importantísimo, es el de qué esperar. Y este lo he incluido porque las expectativas que tenemos sobre el proceso terapéutico marcan un antes y un después absolutamente. De hecho, se han hecho muchos estudios de cuáles son las variables que influyen en el éxito terapéutico y os dejo aquí un gráfico. Podéis ver que el 40% corresponde a factores externos a terapia, el 30% corresponde a la alianza terapéutica o el vínculo que yo tenga con mi terapeuta, el 15% responde a el efecto placebo, que es en el que englobaríamos el tema de las expectativas, y el otro 15% que tiene que ver con las técnicas, la corriente, la escuela y los procedimientos y el abordaje terapéutico que se lleve a cabo. Para que veáis, ¿no?, qué importante, que al final es un porcentaje bastante alto, un 15% responde a las expectativas, es decir, qué tan competente veo a la persona, cuánto me fío de su criterio, todo aquello va a conformar pues la forma en la que yo me voy a adherir al tratamiento. Es decir, si me propone algo, yo a la persona la percibo como muy competente, como muy profesional y que sabe lo que está haciendo y que pues si sigo sus indicaciones seguramente mejoraré, pues seguramente haré caso a las indicaciones. Y por el contrario, cuando estamos ante un terapeuta ante el que podemos tener la expectativa de que pues tampoco estará tan formado porque es muy joven, que este es un mito muy típico, y por el contrario, cuando no percibes a la persona como competente, como profesional, puede pasar pues lo opuesto, ¿no? Que luego te quedes dando vueltas a ¿y por qué habremos hablado de esto, ¿no? ¿Por qué me habrá preguntado por esto? Y con una persona que percibes como competente, seguramente lo vas a atribuir a seguro que sabe lo que hace o seguro que le vas a encontrar, ¿no?, como una causalidad. Seguro que me lo ha preguntado porque así. Entonces, las expectativas son importantes. Ya no es solamente de en qué lugar coloco al profesional, si como profesional o como no muy profesional, sino también qué espero del espacio terapéutico, porque al final ha sido una profesión muy estigmatizada e invisibilizada durante, pues hasta ahora, y al final no tenemos mucho conocimiento, salvo que tengas rodaje en este tema porque has pasado con muchos terapeutas o tal, pero generalmente no sabemos mucho qué esperar. ¿Y por qué digo esto? Porque en rasgos generales, os pongo aquí también una diapositiva para que también podáis echarle un vistazo si os apetece. Pero, ¿qué puedes esperar de cualquier profesional suficientemente bueno? Empatía, comprensión, dulzura, amabilidad, cercanía, vulnerabilidad, y yo también añadiría humanidad, evidentemente confidencialidad, evidentemente seguridad, evidentemente no juicio. ¿Por qué digo todo esto, no? Porque cuando acudimos a terapia muchas veces hay situaciones que no entendemos o que todavía no sabemos leer porque es la primera vez que acudimos a terapia o lo que sea. Una muy típica, por ejemplo, ir con la expectativa de que el psicólogo es el encargado de darme una solución a mi problema. El psicólogo o el terapeuta es un profesional que te va a dotar de herramientas para que puedas indagar y explorar en lo que te está pasando. Evidentemente todo esto estará complementado con evidencia científica, donde te pueda explicar, pues por ejemplo, si tienes ansiedad, qué es eso de la ansiedad, por qué tienes ansiedad. Pero el psicólogo no te va a dar una solución a tu problema. El psicólogo no es un consejero, ni es una persona que dé consejos súper buenos ni súper guays. Te va a ayudar, ¿no?, como a ir haciendo ese caminito por el que tú vas a poder ir encontrando respuestas a tu malestar y también soluciones. Entonces, lo de las expectativas es importante porque a veces es muy típico que la persona coloque sobre ti la responsabilidad de lo que debería hacer, ¿no? Y si no cuentas con que de esto va el espacio terapéutico, puede generarte rechazo. Y cuando te puede generar rechazo porque sientes que, entonces, ¿para qué pago a esta persona? Desde aquí pueden pasar dos cosas: que seas consciente de la incomodidad que te está generando el tener que responsabilizarte de tu malestar y se lo puedas trasladar al terapeuta. Situación 2, que sepas que te genera incomodidad, pero que bajo ningún concepto te plantees trasladárselo a tu terapeuta y que seguramente pues vaya retroalimentándote hasta que puede que abandones el proceso terapéutico. Y el tercer caso es que ni siquiera tengas conciencia de que eso te genera malestar, simplemente, no sé, ya te deja de apetecer ir a terapia, ¿no? Ya te empieza a generar rechazo. Ya abandonas la terapia, haces ghosting a tu terapeuta, también unos clásicos. Y desde aquí es una pena, ¿no? Porque luego puedes atribuir que no, que eso de la terapia no es para mí, que la terapia no funciona, que mi psicólogo no tal. Y al final todos estos desencuentros, que este es solamente un ejemplo, pero hay mil más,
son una oportunidad muy bonita de poder compartir con tu terapeuta qué no está cumpliendo tus expectativas, qué no está funcionando como te gustaría que funcionase o a qué puntos no estás llegando o qué dificultad estás encontrando para aplicar todo lo trabajado en terapia en tu vida. Bueno, cualquier inquietud o malestar que estés sintiendo con relación al proceso terapéutico y con relación a tu terapeuta. Por explicar también el gráfico que os enseñaba antes, esto del efecto placebo ya lo hemos hablado, que es esto de las expectativas de terapia. El tema de la alianza terapéutica, pues es eso, ¿no? Como lo seguro que te sientas con tu terapeuta, la confianza que tengas para compartirle absolutamente cualquier cosa que te inquiete o que te incomode o que te avergüence o que lo que sea, ¿no? De tu mundo emocional, y que sepas que tu terapeuta jamás te juzgará y jamás te hará daño. O sea, que concibas ese espacio como un espacio de seguridad, de protección, de sostén y de aceptación y amor incondicional. Cuando te sientes así con tu terapeuta, el vínculo tiene la capacidad de determinar hasta en un 30% el éxito que va a tener la terapia. Por otro lado, el tema de las corrientes y los enfoques, pues se ha visto que, fijaos, un 15% es un porcentaje suficientemente gordo, pero a lo mejor podías tener en mente que hay ciertas corrientes que no funcionan y otras que sí. Entonces, que al final solamente sea un 15% el porcentaje de cuánto esto de la técnica determina el éxito de la terapia, también nos ayuda a ver que la alianza que tengas con tu terapeuta y los factores externos a terapia, las expectativas que tengas, comportan un porcentaje mucho mayor independientemente de la técnica o desde la escuela o la corriente desde la que se esté trabajando. Y luego el 40% que corresponde a factores externos a terapia tiene que ver con sobre todo con tu contexto, con tu situación. Un ejemplo muy típico es cuando vives en casa de tus padres y tienes una relación muy mala con tu familia, por lo que sea a lo mejor no puedes independizarte económicamente, no tienes opción a salir de ese núcleo familiar, tienes que estar ahí sí o sí y estás intentando trabajar cosas en terapia que luego son muy difíciles de poder aplicar o es muy difícil que puedan haber progresos en un espacio a lo mejor muy hostil o muy violento como el que pueda respirarse en tu casa. Por ejemplo, pues estar aprendiendo herramientas asertivas, estar aprendiendo a comunicarte desde otro lugar, estar aprendiendo a mostrar tu vulnerabilidad, todo esto en un espacio que es muy violento y que es retraumatizante, evidentemente no es el espacio idóneo para aplicarlo. Entonces muchas veces el contexto te hace ahí como de barrera. Esto no significa que si tienes un contexto muy de mierda no tiene ningún sentido ir a terapia porque no vas a solucionar nada, porque fijaos que es el 40%, el 60% restante son otros aspectos. Entonces siempre yo creo que de terapia te llevas muchas cosas, ¿no? Mucho conocimiento sobre ti mismo, sobre la forma en la que te vinculas, aprendes muchas herramientas y muchos recursos y trabajas mucho en ti. Pero es importante también saber que si tu contexto es un contexto altamente hostil o altamente difícil o complejo, la terapia tendrá un tope. ¿Vale? Y esto es importante también saberlo por no atribuirlo a tu terapeuta. A lo mejor con tu terapeuta tienes una relación súper increíble, te sientes súper bien con él o con ella, las técnicas o los recursos que te proporciona te resultan de mucha utilidad y en verdad sí que te sirven mucho, pero luego llegas a casa, siguiendo el ejemplo que poníamos, y te das cuenta de que por más que quieres, ahí está la barrera. Pero bueno, esto solo te da información de lo importante que es que salgas de ese contexto en el que estás si es que puedes, ¿no? El tercer y último bloque es el de cómo elegir terapeuta. Por si no lo sabes, hay muchas plataformas desde las que puedes escoger a un terapeuta. Y por supuesto las redes sociales, ¿no? Que además yo creo que es la herramienta estrella porque puedes ver cómo se comunica, cómo habla, qué te transmite. También puedes ver previamente, ¿no? Como que cuál es su corriente, desde dónde trabaja. A ver, yo generalmente creo que casi todo el mundo acaba en terapia desde el conocer a la persona por alguna red social, YouTube, Instagram y tal, o por recomendación de alguien que ha tenido una experiencia muy buena en terapia y te dice, pues ve a mi psicóloga que es buenísima. Hay una plataforma que se llama Doctoralia y tú aquí pues puedes buscar un profesional concreto, ¿no? Creo que lo puedes filtrar por ciudad. Además las reseñas y valoraciones que deja la gente están verificadas, entonces si desde las redes no estáis encontrando, no sabéis muy bien cómo buscar a alguien y tal, desde Doctoralia podéis filtrar por especialidad, por tal, y ahí seguro quedáis con alguien y vais ya como con bastante seguridad. Otro temazo, el tema de las corrientes. No me voy a meter mucho aquí porque entonces voy a hacer el vídeo, que al final va a ser un vídeo de 1 hora, pero simplemente voy a decir cosas muy genéricas, ¿vale? Por resumiros así un poco, la que podría resumirse en la palabra ciencia, que es algo que te puede dar como mucha seguridad, porque todo lo que el profesional está aplicando contigo está demostrado, está verificado que funciona.
Pues es la corriente cognitivo-conductual. ¿Qué puedes esperar de esta corriente? Es una corriente que se basa mucho en ver qué está pasando, hacer un análisis funcional de la conducta, que se le llama, que es como un poco ver pues cuáles son los comportamientos que están asentando y que están perpetuando el malestar, ¿no? Y desde ahí, pues, empezar a emprender técnicas. Es una corriente desde la que se trabaja también mucho con ejercicios y tareas para la semana, con registros. Es una corriente, yo personalmente la recomiendo muchísimo. Es, de hecho, la corriente con la que yo trabajé con mi primera psicóloga, con la que estuve muchísimos años, y me fue fantásticamente bien. Ahora bien, supongo que tiene sus limitaciones, ¿no? Como cualquier otra. Opinión personal, lo voy a decir. Yo creo que la limitación que tiene es cuando el proceso que quieres hacer es un proceso que tiene que ver con cuestiones más existenciales, que tiene que ver como con una búsqueda más como de sentido, con una búsqueda de profundidad. Yo creo que para cuestiones así más existenciales, como menos tangibles, es una corriente que cojea un poco, pero esta es mi opinión. A lo mejor, y seguro, hay muchos terapeutas que aunque trabajan desde la corriente cognitivo-conductual, cuando tú traes un problema de esta índole, saben aplicarte otras técnicas o recursos como puedan ser pues de la terapia de aceptación y compromiso. O sea, que no necesariamente una persona que trabaja desde una corriente solo hace lo que tiene que ver con esa corriente y jamás utiliza nada de otra corriente. De hecho, pues cada vez es más común que los psicólogos pues cojan un poco diferentes cosas de todas las corrientes que van viendo, de todas las técnicas y procedimientos que van aprendiendo en su formación, y con todo aquello pues vayan diversificando, ¿no? Y utilizando cada cosa cuando creen que puede ser conveniente y beneficiosa para el paciente. Otra corriente, la psicoanalítica. La psicoanalítica es una corriente que principalmente trabaja con el inconsciente. Entonces trata de encontrar aquellas cosas que forman parte de tu historia vital, de tus narrativas, de tus discursos, que pueden estar manifestando algo que tiene que ver con un plano más inconsciente. O sea, realmente suena así muy pero no es otra cosa que ver qué cosas todavía no son accesibles a la conciencia. Esas cosas que andan por ahí generándome malestar y yo no sé ni de dónde me vienen ni por qué. Pues básicamente el psicoanalista, indagando y analizando un poco, ¿no? Como de dónde puede venir y tal, pues lo que hace es traerlo a un plano consciente, desde el que decir, anda, pues parece que esto que tanto te molestaba viene de aquello. Y de repente puedes enmarcarlo, puedes dotarle de un significado sobre todo, y desde ahí pues puedes explorar con libertad. Y luego hay muchas otras corrientes. Está la psicología Gestalt, están las corrientes humanistas. La psicología Gestalt sobre todo trabaja desde el aquí y el ahora, desde el trabajo corporal y emocional. ¿Cómo te sientes aquí y ahora? ¿Qué necesitas aquí y ahora? Trabaja mucho pues desde eso, ¿no? Desde el reformular las quejas y preocupaciones en peticiones o en necesidades, ¿no? Me está pasando esto, vale, ¿qué quieres hacer ahora con esto? ¿Qué necesitas hacer ahora con esto? Hay 50.000 más, pero bueno, básicamente pues eso, ¿no? Las terapias humanistas, las terapias de tercera generación. Hostia, 30 minutos. Otro aspecto muy importante sobre cómo elegirlo, yo creo que tiene que ver con las características del terapeuta. Y que previamente, pues igual que cuando vas al ginecólogo, que puedas plantearte con qué perfil, ante qué persona te sentirías más cómodo. Si te gustaría que fuera una mujer, que fuera un hombre, que fuera más mayor, que fuese más joven, que tuviese perspectiva social sobre alguna cuestión estructural concreta, como feminismo, como que tenga formación de lo que se llama psicología afirmativa, que tiene que ver con el trabajo con el colectivo LGTBI. También, por ejemplo, la perspectiva antirracista, si eres una persona racializada. Entonces también un poco plantearte, ¿no? ¿Cómo es mi terapeuta ideal? Aunque aquí hago un inciso, yo os digo que aunque sí, tu terapeuta ideal seguramente existe, yo tengo a mi terapeuta ideal, deciros también que como dice la canción, que dice, quien busca una persona ideal no busca una persona, busca un ideal, pues con tu psicólogo igual. No tienes que buscar mimetizarte con tu terapeuta, ser igual que él, ni que él sea igual que tú, solo que sea suficientemente bueno para sostener tus heridas emocionales, tu dolor y tu propio proceso de comprensión. Yo, por ejemplo, vinculando esto con mi experiencia, nunca acudí a terapia necesitando que la persona que me estaba acompañando tuviese perspectiva de género o de tal, pero sí que llegó un punto en el que iba tomando conciencia de que gran parte de mi malestar tenía que ver con situaciones que eran estructurales, o sea, que ya partimos de esta base, ¿no? Ahora ya es lo que yo traiga de mi mochila y de mi experiencia personal, pero partimos con esto, y esto yo creo que en mi proceso personal ha facilitado muchas veces el proceso. Y también aquí os voy a decir una cosa un poco polémica, que todo esto de que la persona tenga perspectiva, yo os animo a que también podáis contemplarlo desde un cierto criterio, ¿no? O sea, que el profesional tenga perspectiva de este tipo de
de opresiones estructurales y de situaciones sociales en general, en mi opinión personal es muy importante, de verdad, porque hay mucha culpa, mucha vergüenza y muchas experiencias traumatizantes que tienen que ver con algo ajeno a ti. Entonces ayuda a que puedas trabajar la autoaceptación y a que vayas también liberándote de cosas que no son tuyas. Pero también deciros aquí, por ser también crítica con esto, que un poco creo que sea muy útil que base toda su terapia en esto. Cuando vas encontrando qué necesitas en relación a eso, ahí sí que se van construyendo caminos nuevos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Y lo dicho, deciros y animaros a todos los que tengáis en mente, lo hago, no lo hago, que deis el paso. Es una experiencia muy bonita, muy nutritiva y que creo que siempre que la necesitamos y podemos permitírnosla, es una maravilla. Y incluso yo no concibo mi vida sin la profesión. No quiero decir que vaya a ir a terapia toda mi vida, pero yo ya no concibo mi vida sin un espacio en el que cuando a mí me está pasando algo que no sé cómo elaborar, hay una persona que puede sostenerlo y que puede ayudarme a encontrar formas de vivir que tienen sentido para mí. Así que bueno, con todo esto espero haberos animado a los que teníais dudas. Igualmente, si os han quedado todavía algunas preguntas, pues dejadmelo en comentarios y encantada os respondo lo que pueda. Os mando un besito muy fuerte.